Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con la revisión del recurso de lectura, PDF, de transportes y nos apuraremos un poco para también abarcar lo que corresponde al recurso respectivo de casco, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Nos quedamos en la cláusula del Instituto A para cargamentos, ¿no? Lo que era la diferencia entre salvamento y gasto de salvamento, ¿no? En términos de salvamento, tiene un amplio significado, pero a veces se presta para ciertas confusiones que se pueden presentar, ¿no? La palabra salvamento se emplea para designar aquella parte de la mercadería que se puede recuperar, ¿no? Ya sea por motivo de un incendio. Pero los gastos de salvamento vendrían a ser, ¿no? Las acciones, ¿no? O el derecho que tiene un salvador, porque hay empresas especializadas en hacer salvamentos, ¿no? En virtud de una ley marítima, ¿no? Que es la ley inglesa en su artículo 65, inciso 2 de 1906, ¿no? Estos gastos no comprenden el coste de los servicios de naturaleza de un salvamento ejecutado por el propio asegurado o por sus agentes o por un tercero cualquiera, empleado por remuneración por ellos, con el fin de impedir las consecuencias de un riesgo cubierto por el seguro. Tales gastos, si se ha incurrido propiamente en ellos, pueden recuperarse como gastos particulares o como pérdidas por avería gruesa, según las circunstancias en que se hayan producido. Artículo 3, culpabilidad por colisión. Este seguro, ¿no?, se extiende a amparar al asegurado en la misma proporción que habría que aplicar para indemnizar una pérdida recuperable por esta cláusula. Ambos culpables de colisión, descrita en el contrato de fletamento. En caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, los armadores son los dueños de los barcos, ¿ya? El asegurado se compromete a notificar a los aseguradores, quienes tendrán derecho a su propia coste y gasto de defenderlos de tal reclamo. En los casos de colisión de buques, ¿no?, en que resultan ambos culpables, no importa el grado de culpa de cada uno de los participantes, la carga de cualquiera de los buques puede recuperar sus daños en total del otro buque. O sea, se utiliza la carga como garantía, ¿no? El buque que paga estos daños puede recuperar el 50% de este pago del otro buque colisionante en los arreglos finales entre buque y buque. En esta forma indirecta, el buque que es debitado con el 50% de los daños de su propia carga sufre el perjuicio correspondiente, dado que por las condiciones de su contrato de transporte y en aplicación del convenio de Bruselas de 1924, no estaría obligado, en caso de colisión, a pago alguno de su propia carga. Para evitar este perjuicio, los armadores insertan en sus contratos de transporte la cláusula indicada por la que obligan a los propietarios de la carga indirectamente indemnizados a reembolsar a estos armadores cualquier suma que ellos hayan pagado en el arreglo con el otro buque. Los aseguradores indemnizarán a los asegurados para sumas que estos hubieran tenido que reconocer a los transportadores, quienes habrían retenido su carga, salvo presentación de garantía, pero resultando también obligados los asegurados a cooperar en todo sentido con sus aseguradores a fin de impedir que la acción de los transportadores tenga éxito. Sección segunda, exclusiones, ¿no? Artículo 4, exclusiones generales. Este seguro no cubre las pérdidas o daños o gastos atribuibles a una conducta dolosa del asegurado, ¿no?, o una falta voluntaria del asegurado. Tampoco cubre derrame o filtraciones normales, merma, pérdidas normales de peso o volumen, uso o desgaste normal de los bienes asegurados,
¿no?, que también está dentro de la ley inglesa, se destaca el término normal para hacer claro que el seguro cubre solamente inevitabilidades. Ejemplo, derrame o merma, que afectan particularmente a mercancías granulosas o en forma de polvo, empacadas en bolsas, sacos o barricas, y a toda clase de líquidos de manera más o menos intensa, según la calidad del empaque y la viscosidad del líquido. Peligros asegurables son únicamente derrames y mermas extraordinarias, pero no la merma natural que no es fortuita. Pérdida, daños o gastos causados por insuficiencia de embalaje o embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos del transporte, al cual serán sometidos. Para efectos de esta parte de embalaje, se considera que incluye la estiba en el contenedor o furgón solo cuando tal estiba se haya efectuado antes que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido realizado por el asegurado o personas que estén bajo su servicio. Ejemplo, la rotura que se afecta a las mercancías frágiles y puede tener su origen en la manipulación brusca, en el movimiento del transporte y en la protección o empaques inadecuados. Este último caso no debería considerarse como asegurado. Asimismo, indicar que la no penalización al asegurado cuando la estiba en contenedor o furgón se ha efectuado después de tomar el efecto del seguro o cuando la misma no ha sido efectuada por el asegurado o sus empleados, no significa que los aseguradores quedarán obligados en los casos de insuficiencia de embalaje distinto a contenedor y furgón, aun en los casos que este embalaje fuere proveído después de tomar efecto del seguro. La falta de cobertura en caso de no resultar apropiada la preparación del interés asegurado, ya sea hablamos de los revestimientos de maquinarias con grasas o elementos químicos, por ejemplo, constituye un nuevo aspecto que el asegurado debe tomar en cuenta bajo las presentes cláusulas cuando uno de los riesgos para él puede estar constituido por la acción de la corrosión de los metales. Sin embargo, en otra parte, el asegurado está protegido en caso de consolidación de contenedores, después que el tránsito se ha iniciado, cuando dicha consolidación con mercancías de otros propietarios, consolidación es cuando se juntan, ¿no?, varios contenedores, ¿no?, y eso lo realiza el propietario del buque, ¿no?, no hubiera sido efectuada por el propio asegurado ni sus empleados, sino por agentes, lo cual es normalmente el caso. 4.3. Pérdidas o daños o gastos causados por vicios propios o por la naturaleza propia de los bienes asegurados. Tal como se indica también en el artículo 55, inciso 2c de la ley de 1906, la pérdida o daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza del interés asegurado no son cubiertos por el seguro, es decir, que los aseguradores no responderán por la cualidad inherente en un cargamento que produce daños al mismo sin la asistencia o concurso de un agente externo y por su propia acción. Sin embargo, es importante dejar constancia que este riesgo es cubierto cuando es consecuencia del incremento de un reclamo, cuando éste surge o proviene de un peligro asegurado y la pérdida es acentuada por la naturaleza de la materia asegurada. Como ejemplo, podemos poner la oxidación, que resulta en la mojadura y la humedad que afecta a los metales. Debe considerarse como no asegurable cuando se debe a las influencias atmosféricas normales, es decir, cuando no media un evento fortuito. La cobertura debe darse solo si viene protegida, empacada, ya que la humedad en metales no empacados o protegidos constituye el vicio propio de la mercancía. 4.4. Pérdida, daños o gastos cuya causa próxima sea demora o retraso, aun cuando tal demora o retraso sea causada por un riesgo asegurado, excepto los gastos. 4.5. Pagaderos bajo el artículo 2 que antecede. 4.6. La pérdida, el daño o el gasto emergentes de la insolvencia o incumplimiento de las obligaciones financieras de los propietarios, administradores, fletadores u operadores de buque. Esta exclusión ha experimentado la incorporación en las presentes cláusulas de la frase aun cuando el retraso sea causado por un riesgo asegurado, para evitar interpretaciones no ajustadas al propósito de la exclusión por retraso, más cuando esta última provisión está contenida en el artículo 55, inciso 2b de la ley de 1906. Ejemplo, el propósito primario del seguro sobre mercancías es proteger al asegurado contra pérdidas fortuitas. Y resulta claro para los comerciantes en mercancías perecederas sujetas a entregas en determinados lugares y fechas exactas que las contingencias respecto a la misma corresponden a riesgos comerciales. La cobertura de estos riesgos comerciales no resulta conveniente que sea incorporada a clausulados generales como la cláusula de instituto para carga, dado que obligaría a los aseguradores
a recargar las primas con el aumento de los costos de la mayoría de asegurados que no requieren la cobertura de retraso en sus cargamentos. Es excluida de la cobertura de la pérdida o daño o gasto que se derive de la insolvencia o del incumplimiento financiero penable de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Antes de hacer referencia a las razones para la iniciación de estas nuevas exclusiones, debe indicarse que la exclusión de insolvencia por sí sola no hubiera cumplido el objetivo de esta subcláusula 4.6, dado que su interpretación técnica resultaría insuficiente. Más bien lo hace la expresión inglesa financial default, que cabe traducir como incumplimiento financiero penable, dado que default en lenguaje jurídico es una ofensa, acto u omisión punible bajo el derecho penal al omitir lo que se debe hacer. La razón de la iniciación de la cláusula comentada es la repetida secuencia de casos de reclamos de asegurados resultantes de incumplimiento financiero de los armadores, sobre todo en las épocas de contracción del mercado marítimo. 4.7. Pérdida, daño o gasto que surge del uso de cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear u otra reacción similar o fuerza o materia radiactiva. La exclusión atómica o nuclear es una nueva en seguro de cargamento, pero figura en las cláusulas del Instituto para Cajos. Artículo 5. Exclusión de innegabilidad, inoperatividad o falta de idoneidad. La presente cláusula se expone en dos partes. Provee lo siguiente. 5.1. La cobertura no se concede en caso de innavegabilidad del buque o embarcación y de inadaptabilidad de los anteriores o del medio de transporte, que puede ser terrestre, contenedor o furgón, para transportar con seguridad el interés asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados no hayan sido conocedores de tales condiciones después de su carga, no perdería este asegurado su derecho a reclamo. El conocimiento de los agentes del asegurado, no de sus empleados, en el momento de la carga, igualmente no perjudicará los derechos del asegurado. Por ese numeral, los aseguradores renuncian a la condición impuesta por la ley de 1906 en su artículo 39 y establece que una póliza por viaje hay una garantía implícita de que al comienzo del viaje el buque estará en condiciones de navegabilidad a los fines de la aventura particular asegurada. Esta garantía es aplicable aun si la innavegabilidad no hubiera sido la causa de la pérdida, por razón del principio general de que una violación de garantía libera de responsabilidad a los aseguradores, independientemente de cualquier conexión entre la pérdida y la violación. De igual forma que 5.1, tal renuncia de los aseguradores se entiende solamente si el asegurado o sus empleados no hubieran sido conocedores de tales condiciones de innavegabilidad o inadaptabilidad. Artículo 6. Exclusiones de guerra. En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, contienda civil, que surja de estos hechos o cualquier acto hostil o por contrapoder beligerante. La captura, incautación, embargo preventivo, comiso, arresto, restricción o detención, exceptuando piratería, y las consecuencias de esos hechos o cualquier tentativa con dichos fines. En lo que respecta a la piratería, que antes era cubierta bajo las cláusulas de guerra, se ha considerado más apropiado su cobertura como riesgo marítimo. También el 6.3, minas, torpedos, bombas de relictas u otras armas de guerra de relictas. Artículo 7, exclusión de huelgas. En ningún caso cubrirá pérdidas, daños o gastos cuando los huelguistas, trabajadores bajo paro forzoso por cierre patronal o por personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o conmociones civiles. Este es el punto 7.1. 7.2, resultante de huelgas, paros forzosos, cierre patronal, disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.3, causado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por motivo político. Este último ordinal 7.3 es nuevo, dado que se introduce por primera vez en la cláusula del Instituto el término terroristas y el de personas actuando por un motivo político, no cubriéndose la pérdida, daño o gastos causados por los mismos. La cobertura de estas exclusiones 6 y 7 se otorgan en la nueva cláusula de guerra en el Instituto para carga y para huelgas, cargamento. Cláusula del Instituto para cargamentos B y C. Ambos son de riesgos enumerados. Solo se cubre lo que está expresamente señalado. El asegurado tendrá que demostrar que la pérdida ocurrió por un evento expresamente cubierto. Principales riesgos cubiertos por la cláusula del Instituto para cargamentos B y C. Tenemos lo que es fuego o explosión, paradura, encalladura o hundimiento del buque,
volcadura o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, colisión o contacto del buque o medio de transporte terrestre. Diferencias entre las cláusulas del Instituto para Cargamentos B y C. La cláusula B cubre adicionalmente terremoto o erupción volcánica, barrido de olas, entrada de agua de mar, río o lago en el buque o medio de transporte o lugar de almacenaje, pérdida total de bultos caídos al mar o durante las operaciones de carga o descarga. Aquí tenemos un cuadro comparativo de las coberturas de las cláusulas más utilizadas, ¿no? La cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. En la cláusula A tenemos pérdida total de la carga producida por la del barco, pérdida total constructiva, encalladura del barco, naufragio del barco, incendio del barco, daños por incendio, daños por explosión en el barco, daños por abordaje del barco, contribución de gastos por avería gruesa, pérdida total de fardos, etcétera, en el momento de la carga, mojadura de la carga encubierta por el oleaje, daños por agua de mar, temporales, etcétera, riesgo de causas externas, ganchos de estibadores, lluvia, agua dulce, etcétera, robo o hurto o febe, daños producto de la corrupción, contacto con otra carga, derrame y rotura, ¿no? No se cubre el retraso ni el viso propio. En la cláusula B, cubre desde pérdida total de la carga producida por la del barco hasta daños por agua de mar a causa de temporales, etc. En la cláusula C, cubre desde pérdida total de la carga producida por la del barco hasta contribución y gastos por avería gruesa. Duración de la cobertura y transbordos. Este tipo de seguro entra en vigor en el lugar de origen establecido en la póliza, continúa durante el curso ordinario del tránsito y termina ya sea al momento de la entrega de las mercancías en el almacén de los consignatarios u otro almacén final o lugar de almacenaje en el destino especificado en la póliza, a la entrega de las mercancías en cualquier otro almacén o sitio de almacenaje, sea antes del destino indicado en la póliza o bien en el que el asegurado elija usar, sea para el almacenamiento o para asignación o distribución, o al cumplirse 30 días de haber terminado la descarga de las mercancías aquí aseguradas, al costado del buque transportador en el puerto final de descarga, lo que ocurra primero. Una vez terminado el tránsito, según lo antes indicado, no podrá extenderse. Sin embargo, la póliza permanecerá vigente durante toda la demora fuera del control del asegurado, así como durante cualquier desviación de carga forzosa, reembarque o transbordo, o cualquier variación de la aventura que provenga del ejercicio de la libertad otorgada a los navieros, armadores o fletadores bajo el contrato de fletamiento. ¿Qué garantías exigen las compañías de seguros, no? Para expedir las pólizas de seguro de transporte, algunas compañías de seguros exigen ciertas condiciones especiales, ¿no? Vamos a enumerar estas garantías, que son las principales. El transporte se realice con una empresa legalmente autorizada, que la mercancía sea empacada en condiciones que reduzcan la posibilidad de daño y que en caso de no viajar en un contenedor se ubique debajo de la cubierta de manera que se reduzcan los daños por oleajes, lluvias o tormentas. Que en el contrato de transporte se haga referencia a la cantidad despachada o recibida, el precio y las condiciones en que la mercancía se recibe o entrega al transportador. Que si la mercadería no se recibe en condiciones óptimas, se deje constancia por escrito ante el transportador de la cantidad realmente recibida y su estado de manera que se facilite el posterior reclamo que realice la compañía de seguros ante el transportador. Que la apertura de la mercancía en el lugar final de destino se realice ante funcionarios autorizados por la compañía de seguros. ¿Cómo se establece el costo de la prima de seguro de transportes? El costo tiene varios factores, vamos a enumerar los principales: el tipo de mercancía, el tipo de empaque, el trayecto, el medio de transporte, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de mercancía. En lo que concierne al transporte, está más expuesto a pérdidas un producto químico como la sal que la chatarra de hierro, haciendo una comparación. El tipo de embarque o de empaque, si un producto de acuerdo con sus materiales está empacado al vacío dentro de cajas de cartón recubiertas de plástico y estas están dentro de contenedores, la probabilidad de daño es menor que una mercancía que esté empacada únicamente dentro de cajas de cartón. El trayecto, una mercancía que debe viajar un trayecto corto, estará menos expuesta que una mercancía que deba viajar un trayecto largo. El medio de transporte. La probabilidad de pérdida se puede reducir si la mercancía es transportada por avión en lugar de ser transportada por barco.
Buenas. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe la demora. No, no te preocupes. Va a continuar, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de tarificación, ¿no?, de una póliza individual. Una empresa importadora asegura un embarque por 2 millones de bobinas de papel procedente de China, con transbordo en Brasil, y el destino final es en sus instalaciones ubicadas en el distrito Miraflores. Los buques cuentan con certificados de clasificación correspondientes. Entonces, tenemos que la suma asegurada inicial son 2 millones. El flete será por $10.000. Un sobreseguro, que es un 10%, también puede ser un 15% para los gastos imprevistos normalmente, vendría a ser la sumatoria de 2 millones más el flete, sería $201.000, ¿no?, para temas administrativos en caso de pérdidas. Entonces la suma asegurada final será 2.211.000. Hay una tasa neta del 0.45 más un recargo por transbordo del 0,0175%, lo que deviene en una nueva tasa de 0,4675%. La prima neta será 0.4675% por 2.211.000. Esto nos da 10.336.43. A esto le sumamos la prima comercial, que es la prima neta más el 3%, ¿no? Nos da 10.646.52. Y la prima comercial, que será más el IGB, a 10.646.52 por el 18%, más será 12.562.89. Aquí se abre un deducible de 5 centímetros. ¿No? En ese tipo de mercadería, como viene sin embalaje, se acostumbra a aplicar un deducible en centímetros porque los bordes de las bobinas son siempre los afectados, ¿no? Entonces tienen que estar sobre unas parihuelas que tengan una elevación mínima de 5 centímetros. Vamos a hablar de las coberturas básicas del seguro de transporte, ¿no? Cubre las pérdidas y daños materiales que sufran únicamente los objetos asegurados como consecuencia directa de accidentes ocurridos al vehículo transportador, ya sea ferrocarril u otro vehículo motorizado que esté apropiado para el transporte terrestre de carga declarado en la póliza, siempre y cuando las contingencias ocurran en las vías y o carreteras públicas entregadas al tránsito oficial. Se entiende por accidente los causados directamente por descarrilamiento, volcadura, desbarrancamiento, desplazamiento de terraplenes, derrumbes de puentes o túneles, choque, incendio, explosión del motor o maquinaria propulsora. Los daños o pérdidas que sufran los objetos asegurados, sin mediar alguno de los accidentes antes mencionados, no estarán cubiertos y o amparados por este seguro, salvo pacto en contrario que conste por escrito en las condiciones particulares de la póliza. Ese pacto en contrario quiere decir que es un acuerdo que has tenido con la compañía de seguros y ésta lo ha aceptado, ¿no?, para poder extenderse a cubrir algún tipo de cobertura. En los casos que la póliza en sus condiciones particulares mencione el transporte adicional por vía fluvial y o lacustre y o aérea, las coberturas de estos transportes adicionales, salvo pacto en contrario, quedarán limitados a los siguientes riesgos: por vía fluvial y o lacustre, ¿no? Fluvial es río, lacustre es por lago. A la pérdida total de los objetos asegurados como consecuencia de la pérdida total de la embarcación que los conduzca y a la contribución por avería gruesa, ambos riesgos provenientes directamente de tempestad, varadura, encalladura, colisión, rayo, naufragio, explosión e incendio accidental. Por vía aérea, a las pérdidas y daños materiales que sufran los objetos asegurados por causa directa de caída, tempestad, rayo, choque, colisión, incendio, explosión y en general por todos los accidentes fortuitos ocurridos a la aeronave transportadora. Las coberturas adicionales: robo con fractura por asalto, cubre toda pérdida o daño ocasionado a la mercancía asegurada siempre y cuando el robo haya sido ocasionado mediante violencia al medio transportador o por un asalto en el trayecto asegurado. Huelgas y conmociones civiles: cubre toda pérdida y o daño ocasionado directamente a la mercadería asegurada por un acto de huelga o conmoción civil. Daño malicioso, vandalismo y terrorismo: cubre toda pérdida o daño ocasionado directamente a la mercadería asegurada por un acto de daño malicioso, vandalismo o terrorismo. Falta de entrega de bulto entero, FEBE:
Como su nombre lo indica, únicamente se cubre la falta de bulto entero durante la travesía asegurada. Caída durante las operaciones de carga y descarga. Cubre toda pérdida o daño ocasionado directamente a la mercadería asegurada durante las operaciones de carga y descarga de la mercadería asegurada. Cláusula de todo riesgo. No existe una cláusula de todo riesgo en el Instituto de Aseguradores de Londres, exclusiva para transportes terrestres. En el Perú, cada compañía ha diseñado su propia cláusula. No obstante, todas se extienden a cubrir las pérdidas y los daños sufridos por los bienes asegurados por cualquier causa externa y accidental, salvo lo expresamente excluido. A continuación, algunas de dichas exclusiones: falta voluntaria, negligencia, descuido, olvido y o imprudencia del asegurado, sus dependientes, representantes y o agentes, mientras los bienes asegurados se encuentren a su cargo. Vicio propio, cualidad intrínseca, merma, pérdidas normales de peso o volumen, el uso o desgaste normal. Deficiencia en el embalaje. Pues es muy importante que los embalajes sean hechos de manera adecuada y para brindar todo el tipo de protección que necesita la mercadería. Incumplimiento de contratos financieros o insolvencia financiera. Eso no es parte del riesgo de la aventura marítima. Inadaptabilidad del medio de transporte, contenedor o furgón para transportar con seguridad los bienes asegurados cuando es transportado en vehículos de propiedad del asegurado o de tercero bajo su responsabilidad, siempre que el asegurado, sus dependientes, representantes y o agentes tengan conocimiento de tal inadaptabilidad en el momento en que el interés asegurado es cargado en vehículos de propiedad de terceros. Mal acondicionamiento de los bienes asegurados en el contenedor y o medio de transporte. Exceso de capacidad, volumen, peso o dimensiones de los bienes asegurados que contravengan las disposiciones técnicas en relación al medio de transporte. Guerra civil o internacional, declarada o no, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra, rebelión o sedición, terrorismo, sublevación militar. Insurrección, revolución, conspiración, poder militar, naval y o aéreo, o usurpación, motín, conmoción civil o cualquier disturbio del orden público, nacionalización, confiscación, embargo, apresamiento, destrucción ordenada por la autoridad, expropiación y otros elementos o otros eventos análogos, así como también la acción de toda autoridad legalmente constituida para reprimir o defenderse de estos hechos. Huelgas, cierre patronal, lookout, tumultos populares o conmociones civiles, motines, saqueos, sabotajes, sublevaciones, actos facciosos, boicots y sus consecuencias. La emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos. Reacciones o expresiones nucleares, contrabando, comercio prohibido, clandestino, decomiso de las cosas aseguradas por violación de las leyes aduaneras. Procedimiento en caso de un siniestro. Informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendarios desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo, ya sea telefónicamente o acercándose a cualquiera de sus oficinas a nivel nacional y confirmarlo. Por escrito dentro del mismo plazo. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la compañía de seguros, ella tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o responsabilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Todo reclamo por pérdida y o daño que sufran los objetos asegurados deberán ser debidamente documentados por el asegurado a la aseguradora. Para ello deberán presentar los siguientes documentos: póliza o certificado de seguro que amparen la mercadería o materia asegurada, facturas de embarque conjuntamente con las especificaciones de embarque y o notas de peso, conocimiento de embarque y o guía aérea y o cartaporte y u otro contrato de transporte y o guía, certificado de averías u otro documento que demuestre el grado del daño o pérdida, boleta de descarga y notas de pesaje en destino final, correspondencia intercambiada con los transportistas y otros respecto de sus responsabilidades en el daño o pérdida. Igualmente, al ocurrir un siniestro que afecte al bien asegurado, el asegurado deberá, en caso de siniestro,
o quien por él proceda tiene la obligación ineludible de actuar en forma diligente y razonable a fin de preservar y o prever el salvamento y evitar que los objetos inestados y asegurados por esta póliza adquieran mayor magnitud de daño o pérdida. Asimismo, no podrá liberar la responsabilidad de la empresa encargada de transporte por el daño ocurrido, ni transigir ni cobrar indemnización alguna sin previo consentimiento de la aseguradora. El contratante y el asegurado deberán remitir a la aseguradora cualquier comunicación, reclamación, notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibir. La aseguradora se reserva el derecho de solicitar, en caso lo estime conveniente, documentación adicional para continuar la evaluación del siniestro. En caso la aseguradora requiera documentación adicional para aclarar o precisar la información presentada por el asegurado, deberá solicitarlo dentro de los primeros 20 días de recibidos los documentos sustentatorios establecidos en las condiciones generales. Todo reclamo por pérdida o daño que sufren los objetos asegurados deberá ser debidamente documentado por el asegurado a la compañía de seguros. Y los siguientes documentos son: póliza o certificado de seguro que ampara la materia o mercadería asegurada reclamada, facturas de embarque conjuntamente con las especificaciones del embarque y o notas de peso, conocimiento de embarque y o guía aérea y o carta aporte y u otro contrato de transporte y o guía, certificado de averías u otro documento que demuestre el grado de daño o pérdida, boleta de descarga y notas de pesaje en destino final, y correspondencia intercambiada con los periodistas y otros respecto de sus responsabilidades en el daño o pérdida. Asimismo, el asegurado deberá, en caso de siniestro, el asegurado quien por él proceda tiene la obligación ineludible de actuar de forma diligente y razonable a fin de preservar y o proveer el salvamento y o evitar que los objetos inestados y asegurados por esta póliza adquieran mayor magnitud de daño o pérdida. Asimismo, no podrá liberar responsabilidad de la empresa encargada de transporte por el daño ocurrido, ni transigir ni cobrar indemnización alguna sin previo consentimiento de la aseguradora. El contratante y o asegurado deberán remitir a la aseguradora cualquier reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibida. La aseguradora se reserva el derecho de solicitar, en el caso de lo estime conveniente, documentación adicional necesaria para continuar con la evaluación del siniestro. Por su parte, la aseguradora tiene la facultad de intervenir en toda forma por el salvamento, preservación, etcétera, de los objetos inestados y tomar a tal fin de las medidas necesarias que juzgue conveniente, sin que por esto se le pueda imputar de haber hecho acto de posesión o de aceptación de abandono o de reconocimiento del asegurado. Finalmente, la aseguradora tiene derecho a cualquier suma recobrada de los transportistas u otros respecto de las pérdidas indemnizadas bajo esta póliza hasta el importe pagado como indemnización en primera instancia. Las obligaciones del asegurador y del asegurado. El asegurador tiene la obligación de hacerse cargo de los gastos razonables en que incurre el asegurado, en incumplimiento de sus obligaciones. Pagar la indemnización, la cual no excederá el valor real del interés asegurado en el momento del siniestro. Asegurado, declarar y mantener el estado de riesgo. Son obligaciones principales. Cumplir con las garantías estipuladas en la póliza o en documento anexo. Notificar al asegurador la ocurrencia del siniestro. Pagar la prima, acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Con eso estamos concluyendo lo que corresponde al seguro de transporte. Vamos rápidamente a tratar de pasar con el seguro de gastos. Pedito, por favor.
Ok, como hemos mencionado, los seguros de cascos y de transportes son sumamente parecidos. Son seguros casi primos hermanos. Hay muchas coberturas que son muy similares para ambos. La diferencia estriba en que en cascos se asegura el buque en sí, ¿no? El buque es el transportador o el medio de transporte que se utiliza. Y en en transportes se asegura la mercadería que se está transportando en el buque. El seguro de casco, la definición es que se trata de un seguro indemnizatorio, o sea que es por indemnización. Busca indemnizar al asegurado por la pérdida o daño que pueda sufrir la nave, las máquinas, los accesorios, los objetos móviles y fijos en cualquier lugar en que se encuentre y por los riesgos que implica una aventura marítima, fluvial o lacustre. También se pueden cubrir otros riesgos, como veremos más adelante, cuyos deducibles y demás condiciones varían según el tipo de embarcación, actividad que se realiza, mercadería que se transporta, zona de navegación. Tipos de embarcaciones. Cascos pesqueros. Antes de la década de 1950 había muy poca estandarización de los barcos pesqueros. Los diseños podían variar en función del puerto y astillero. Tradicionalmente los botes se hacían de madera, pero la madera ya no se usa por su costo y la dificultad para obtener madera de construcción. Cada vez se usa más la fibra de vidrio en los barcos pesqueros pequeños de hasta 25 metros, que más o menos pueden pesar 100 toneladas, mientras que el acero se emplea generalmente en edificaciones o embarcaciones superiores a los 25 metros. De estas embarcaciones se puede asegurar el casco, las maquinarias y vehículos. Las pangas y las redes solo se pueden a consecuencia de pérdida total, absoluta o constructiva de la embarcación principal, fuego, rayo o robo con violencia por personas ajenas al barco. Los efectos personales del patrón y de la tripulación con la pérdida de los mismos a consecuencia del hundimiento de la embarcación principal. También se tiende a cubrir, ¿no?, casco pesquero por varadura y colisión cuando estos riesgos conlleven el abandono de la embarcación. En nuestro mercado asegurador, dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otras la trasladan a los mercados internacionales mediante contratos de reaseguro facultativo, sobre los cuales se tratará más adelante. Cascos pesqueros. Ahí tenemos unas variedades de cascos, como tenemos el remolcador, un buque draga, que es un buque que se utiliza en el río Amazonas, en nuestra selva, para hacer limpieza cuando el río viene muy cargado, ¿no?, o hay algo que se quiera ubicar, ¿no?, dentro del río. Dique flotante, como su nombre lo dice, ¿no?, es una especie de dique que se tiene que ir acercando o hacia acá se acercan, ¿no?, algún otro tipo de barco para hacer la carga y o descarga. Y el chata remolcador, que viene a ser pues lo que se utiliza en la selva mayormente, que es para remolcar cualquier tipo de mercadería y también inclusive sirve para transporte de personas. Tenemos el buque portacontenedores, que ya lo conocemos, el buque roll-off, vemos que sale, ¿no?, de la misma bodega del buque, sale un camión, ¿no? Y una barcaza, que también se utilizan en los ríos en la selva. Una barcaza que es de madera, larga, ¿no?, y se utiliza mayormente para el transporte de personal, no tanto para transporte de mercaderías. ¿Ok? Vamos a continuar con un buque granelero, las barcazas, vemos ahí que están llevando prácticamente 2 camiones sobre la parte de la cubierta, buques que transportan gas, que tenemos, son como unas formas semirredondas, ¿no?, que están llenos de gas. El buque granelero también tiene sus almacenes dentro. Ahorita no se ven porque no hay esa facilidad en la foto, ¿no? De estos buques o estas embarcaciones se aseguran el casco, las maquinarias y equipos contra pérdida total absoluta constructiva de la embarcación principal, fuego, rayo, robo con violencia por personas ajenas al barco. Los efectos personales del patrón y la tripulación, si lo hubiera,
por la pérdida de los mismos a consecuencia de hundimiento de la embarcación principal, se extiende también a cubrir por varadura y colisión cuando estos riesgos conlleven al abandono de la embarcación. Al igual que para las embarcaciones pesqueras en nuestro mercado asegurador, principalmente dependiendo del valor de las naves, algunas compañías asumen los riesgos y otras lo trasladan a los mercados internacionales mediante contratos de reaseguro facultativos, sobre los cuales se tratará el módulo de reaseguros más adelante. Tenemos también que existen las embarcaciones de recreo, ¿no? Ahí tenemos el velero crucero, velero ligero olímpico y la vela ligera olímpica. También tenemos como embarcaciones de recreo el catamarán y el yate. La diferencia del catamarán que tiene dos motores a cada lado, ¿no? Y eso es lo que lo separa. Y en esa separación hay una especie de puente donde reposa, ¿no? La tripulación, el capitán o sus invitados, ¿no? El catamarán es una opción muy popular porque tiene una muy buena estabilidad. La cantidad de espacio y seguridad es importante, ¿no? Es un tipo de barco que consiste de dos cascos unidos por un esqueleto. Puede ser de vela o motor, pero generalmente tiene dos motores, uno por cada casco, ¿no? Yate, una embarcación de recreo grande y lujosa. Moto de agua, que es un tipo de embarcación ligera, también denominada moto acuática o moto náutica. En vez de utilizar hélice, utiliza turbina. Podemos encontrar una gran variedad y más de esos modelos se distinguen por sus potencias. También tenemos, ¿no?, el bote. Es una embarcación más pequeña, pero con poca capacidad, que se utiliza mayormente para la pesca, el recreo, turismo, ¿no? O bien como una embarcación auxiliar de otra más grande, ¿no? La materia asegurada en estos casos es el casco y sus maquinarias y equipos si los tuvieran. Los efectos personales de la tripulación y los propietarios solo por acuerdo especial de las partes, excepto en las motos y botes. Partes de una embarcación y términos marítimos. En las siguientes imágenes se aprecian las principales partes de una embarcación, ¿no? Estamos hablando de la aleta y la parte del costado de manga, que son estos costados, va disminuyendo para cerrar y formar la popa del barco. La popa es la parte delantera. Hay dos aletas, la de estribor y la de babor. Amura es la parte del costado donde el cajo se estrecha formando la proa del barco. Hay dos armuras, la de estribor y la de babor. Babor es el nombre que recibe el costado o parte izquierda de una embarcación. Carena, la carena es lo mismo que la obra viva. Carenado es la reparación del casco o el mantenimiento del mismo, que normalmente debe efectuarse anualmente o cada 18 meses. Carlingas de popa a proa se sitúan las carlingas que junto a las cuadernas constituyen el costillar del buque, ¿no? Como son las costillas, como los huesos del cuerpo humano. Costado es cada uno de los lados verticales que resulten al dividir el barco en un plano longitudinal vertical. Un barco tiene dos costados, y el costado de estribor en la parte derecha y el costado de babor en la parte izquierda. Cuadernas, las cuadernas son cada una de las costillas de madera u otro material por las que están formadas los barcos, recorriéndolo de babor a estribor y estructurando el casco del navío. Cubierta es el cierre del casco en posición horizontal por su parte superior, haciendo estanco al casco. En otras palabras, la cubierta es el piso del barco con su parte superior. Eslora es la longitud del buque, ¿no? Es frecuente medir la eslora en pies, un pie igual a 0, 3.48 metros a 30 centímetros aproximadamente. Estribor es un nombre que recibe el costado o parte derecha de una embarcación. Línea de flotación es la línea imaginaria que separa la obra viva de la otra muerta, es decir, la línea que forma la intersección del agua con el casco. La línea de flotación es arbitraria, ya que cambia según el estado de la cara de la embarcación. Con frecuencia también llamamos línea de flotación a la línea que está pintada en los costados del barco.
Aquí tenemos las partes, ¿no? Estas llantas que se ponen alrededor es para evitar colisiones con muelles o otras embarcaciones similares que podrían estar navegando, ¿no? Acá tenemos un gancho, cable, cubierta principal, escotilla. Ya, vamos a ver. Tenemos una distribución, en la parte delantera hemos mencionado que es la proa, la parte posterior la popa, el lado derecho es el estribo o estribor, ¿no? Y el lado izquierdo es el babor. La punta de la proa hasta la popa es la dimensión que se llama eslora, en términos marítimos. En la parte de una embarcación tenemos lo que es la manga y lo que es la hora muerta, ¿no? La manga es la anchura del barco, ¿no? Como la manga no es constante a lo largo de todo el barco, se llama manga máxima en la parte más ancha del barco, que normalmente coincide con la cuaderna maestra. La hora muerta es la parte emergente del casco sobre la línea de flotación hasta la borda del buque. Acá tenemos, este es el agua, ¿no? Lo que está debajo es obra viva, ¿no? Y lo que está por encima es obra muerta. La obra viva es la parte sumergida del casco. Plan es el piso de la embarcación en su parte más baja sobre la quilla y la centina. Popa, en la parte trasera o posterior del barco, es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. Ya hemos mencionado la proa. El puntal es la altura del buque o distancia vertical en metros, medido desde la cara inferior del casco en su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del trancanil. Centina es la parte más baja del casco donde van a parar las aguas y restos oleosos. Lleva instaladas las bombas de achique para poder expulsar las aguas al exterior. Través es cada lado o costado del barco en la medianía de la eslora. Acá tenemos un ejemplo de cuadernas y carlingas, ¿no? Este es el caso de un ballenero. Y aquí tenemos los mamparos que también van adentro de estas carlingas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Requisitos de cobertura, ¿no? Se requieren para cotizar, pues, el seguro de casco, pues, las características del barco, ¿no? Su nombre, el año de fabricación, cuál es el constructor, la matrícula, de qué material está construido, la eslora, el largo, la manga, ancho y puntal altura, el TRB, que es el tonelaje de registro bruto, que es el volumen de todos los espacios interiores del buque, incluso los camarotes, alojamientos, etc. Sobre este tonelaje de registro bruto se calcula el precio de los buques y las tarifas para el pago de muelles, diques secos y flotantes, ¿no? El TRN es el volumen en toneladas de arqueo de los espacios destinados al cargamento. Equivale en buque tanques aproximadamente el 710 o al 810 del registro bruto. El tipo, el uso que se le da al casco, cuál es la zona de navegación y qué bandera o nacionalidad tiene. Adicionalmente, se tiene que especificar el estado de navegabilidad, inclinación, estabilidad y similares. Vigencia de licencias y matrícula tienen que estar vigentes al momento de la aventura marítima. Clasificación para naves mayores, certificación de la tripulación que esté de acuerdo al tipo de embarcación, informes de peritaje en tierra y agua, realizados por peritos debidamente registrados en la SBS. Cuando también se requiere cobertura para las maquinarias, se deberá solicitar, además de sus características, marca, modelo, serie y año, un informe de pruebas de los motores hechos también en tierra y en agua. La modalidad de seguros, tenemos seguro de navegación. Esta cobertura cubre a la embarcación mientras está navegando o efectuando sus labores habituales. Igualmente se encuentra cubierta mientras se encuentre fondeada en puerto. Seguros de puerto. La embarcación está cubierta únicamente mientras esté debidamente fondeada en puerto. Tan pronto se inicia la navegación, cesa esta cobertura. Seguro de construcción y reparación. Cubre a la embarcación únicamente mientras se encuentre en el astillero para ser reparada o se esté construyendo. Seguro de guerra, huelga y terrorismo, para cubrir aquellos riesgos excluidos por las condiciones generales de la policía. Normalmente estos riesgos están excluidos, ¿no?
pero con este tipo de seguro se puede cubrir. El P&I, que quiere decir protección e indemnización. Protection and Indemnization. Cubre la responsabilidad civil de los armadores frente a terceros, ¿no? Tales como pérdida de vidas, daños a los cargamentos, polución y contaminación a mares, ríos o lagos, gastos de cuarentena, multas, etcétera. Por lo general, estas coberturas no son extendidas por la compañía de seguros, sino por los llamados clubs de P&I. En este caso, ¿no? En este accidente que hemos visto de derrame de petróleo en las costas acá del Perú, de Lima, ¿no? En Ventanilla, pues de hecho que tiene que estar activándose el seguro de P&I. Los clubes de P&I, ¿no? En este caso, entre los tres tipos principales de seguro marítimo, ¿no? Seguro de casco y maquinaria, seguro de carga, transporte y seguro de protección e indemnización, en adelante seguro de P&I, este último tiene una gran importancia en su expansión y uso desde mediados del siglo XIX, cuando los aviones propietarios de los buques comenzaron a necesitar mayor protección de las que ofrecen los seguros de cascos tradicionales, frente a las consecuencias de los daños causados por sus buques a terceros. Hasta entonces, el principio de libertad contractual les permitía excluir su responsabilidad en la mayoría de las circunstancias. Para proveer tal protección, los seguros marítimos de P&I o de responsabilidad se han organizado mayoritariamente sobre la base de un sistema mutual, frente al sistema de prima fija sobre el que se organizan los otros tipos de seguro marítimo. En tal sistema, los propietarios y arrendatarios de los buques, cuyos bienes, intereses o personas sean sometidos a riesgos análogos, se asocian en los denominados clubes de protección e indemnización, P&I Clubs en inglés, quienes proveen la reparación o indemnización del daño o el pago de la suma asegurada mediante la contribución de todos los asociados. En estos sistemas, los intereses del asegurador y asegurado van a la par, o sea, corren a la par. Entre los principales riesgos que cubren los clubes de P&I tenemos los siguientes: responsabilidad frente a terceras personas que no sean tripulantes respecto de gastos de hospitalización médicos y funerarios, responsabilidad por lesiones y muertes de tripulantes, la responsabilidad por enfermedad de tripulantes, repatriación y gastos de sustitución del tripulante fallecido, enfermo o lesionado, indemnización por desempleo, naufragio o pérdida total del buque, gastos causados por desviación, responsabilidades que pueden surgir por polizontes y refugiados, responsabilidad por salvamiento de vidas, responsabilidad por abordaje en la medida que no se hayan parado por el seguro de casco y maquinaria, pérdidas y daños y bienes en tierra o en el agua, riesgos por contaminación, responsabilidad bajo contrato de remolque, responsabilidad que surja a raíz de ciertas indemnizaciones y contratos, responsabilidad por naufragio, responsabilidades relativas a la carga, contribución no recuperable en avería gruesa, la contribución del buque en avería gruesa cuando la cobertura de casco y maquinaria resulte insuficiente, los gastos de salvamento, compensación especial, las multas, los gastos incidentales a la explotación del buque. Actualmente existen 13 clubs donde se puede contratar el seguro de P&I, aunque el más importante sigue siendo el de Londres. De hecho, la época actual, en el Grupo Internacional de Clubes de P&I, IGP&I, por sus siglas en inglés, con sede en Londres, tiene asegurado aproximadamente el 90% de la flota naviera mundial. Riesgos pesqueros y no pesqueros, cascos pesqueros y no pesqueros, riesgos marítimos asegurables. Coberturas básicas, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, ¿no? Esto es muy parecido a lo que vemos en las coberturas de las pólizas de transporte, ¿no? En el gasto de salvamento, acá es importante analizar esta cláusula denominada también de Sue and Labor, bajo la ley de contratos de seguros vigente, la 29946, ya que su artículo 93 establece que el asegurador debe reembolsar al contratante y o asegurado los gastos razonables realizados en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 92, aun cuando hayan sido infructuosos, siendo que el artículo 92 del mismo cuerpo legal establece que el contratante, o en su caso el asegurado, tiene el deber de proveer lo necesario en la medida de sus posibilidades para evitar o disminuir el daño y cumplir con las instrucciones del asegurador. Contribución, avería simple o común o gruesa.
Se considera importante este ítem porque muchos equivocadamente atribuyen las averías únicamente a los seguros de transporte, cuando también están involucradas en los seguros de cascos, ¿no? Tenemos coberturas adicionales en las averías particulares. Son todos aquellos daños o pérdidas que se sufran en forma accidental en un buque y que no resulten en pérdida total absoluta o pérdida total constructiva. Estos son incendio, explosión, hundimiento, varadura, encalladura, colisión 3/4 o 4/4, protección e indemnización. Averías particulares. Está de más resaltar que las coberturas citadas como adicionales pueden darse solo si se contratan las coberturas básicas. Asimismo, que se pueden solicitar las coberturas hasta aquí mencionadas haciendo una combinación de las mismas. Esta práctica, tiempo atrás, hizo que a determinadas combinaciones se le denominara de la siguiente manera: alternativa de cobertura A, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva y gasto de salvamento al 100%. Alternativa de cobertura B, cláusula 346, Institute Fishing Vessel Clause, excluyendo el numeral 9, Wage and Maintenance, y el numeral 23, Return for Layup and Cancellation, y modificando el numeral 6, Perils, en lo que corresponde solo a maquinarias, calderas, ejes, equipos asociados, para cubrir cualquier daño o gasto únicamente por causa directa e inmediata de varadura, encalladura, hundimiento, incendio, explosión o colisión de la nave principal asegurada. Seguimos con las coberturas, las averías particulares, alternativas de cobertura C, cláusula 346, ¿no?, que hemos mencionado, excluyendo el numeral 9, Wage and Maintenance, y el numeral 23, Returns for Layup and Cancellation. Está sujeta a un deducible adicional para las maquinarias. Alternativa de cobertura D, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento al 100%, responsabilidad civil por colisión 3/4, averías particulares por incendio y explosión. Alternativa de cobertura E, pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento al 100%, responsabilidad civil por colisión 4/4 y averías particulares por incendio, explosión, hundimiento, varadura, encalladura y colisión. Avería viene a ser un concepto marítimo que comprende todo gasto extraordinario efectuado durante el transcurso de la navegación con motivo de conservar el buque y el cargamento, al igual que los daños que estos puedan sufrir durante la expedición marítima, causados voluntariamente y conscientemente ante una situación de riesgo, siempre que no constituyan gastos ordinarios. Las averías pueden ser simples o particulares, son involuntarias, de modo que los gastos se soportan solamente por el propietario sobre el que recae el daño o desembolso. Ese conjunto de gastos o daños que no redundan en beneficio o utilidad común de los interesados del buque o la carga, por lo que los asumirán los que dieron lugar al gasto o sufrieron el daño. Son supuestos de avería particular la arribada forzosa, el abordaje y el naufragio. Avería gruesa o común vienen dadas por la voluntad y contribución común de todos los interesados en el buque y en el cargamento. Según las leyes, las reglas de Jordi Amberes definen en su regla A el acto de avería gruesa. Existe un acto de avería gruesa cuando y solamente cuando se haya hecho contraído intencional y razonablemente cualquier sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro los bienes comprometidos en la aventura marítima común. Los sacrificios y los gastos de avería gruesa serán soportados por los diversos intereses contribuyentes sobre las bases establecidas. Un supuesto clásico de avería común es el rechazón, ¿no?, por la que se echa al agua la carga o objeto del navío siempre que sea necesario aligerarlo para luchar contra un temporal. Su fundamento jurídico reside en la comunidad de intereses que se crea ante un riesgo común. El capitán decide realizar un daño o gasto en beneficio común de la expedición marítima. Los requisitos de la avería común son la existencia de un riesgo conocido y efectivo. El acto ha de ser voluntario y deliberado. El daño o gasto ha de conducirse a la salvación común en un sentido amplio, no solo referido al buque y al cargamento. Ha de lograrse éxito en el acto de avería, pues si se perdiera el buque, desaparecería la contribución a la avería. Los casos más frecuentes de avería común son el echazón, la extinción de un incendio a bordo, la remuneración por salvamento, daños causados a máquinas y calderas. Para liquidar una avería deben determinarse dos masas, la masa acreedora y la masa deudora. La primera, donde se incluyen daños admitidos a contribución del buque, cargamento y demás gastos ocasionados. La segunda, que refleja los valores sujetos que se deben contribuir, a saber, el buque, flete y cargamento. Los peritos valorarán y tasarán los daños y pasarán este expediente a un liquidador de avería que lo distribuirá
según corresponda. Cláusulas de garantía más comunes en póliza de cascos, ¿no? Hay varias, ¿no? Ese es un detalle que ustedes deben leer, por favor. Sugiero su lectura, ¿no? Es las garantías comunes que es importante que ustedes las lean, ¿ya? Acciones frente a un siniestro. ¿Cómo tiene que proceder el asegurado, ¿no? Frente a la ocurrencia de un siniestro? Tiene que informar a la aseguradora dentro de un plazo de 3 días calendarios, desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo, ya sea cualquier forma o vía que haya recibido esta confirmación. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y ello resulta un perjuicio para la aseguradora, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido. No obstante, lo anteriormente mencionado, el asegurado no pierde el derecho que le asista a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación y determinación del siniestro, o en aquellos casos que la compañía de seguros haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Emplear todos los medios que disponga a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados, siendo de cargo de la aseguradora los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. ¿Qué documentos se tienen que presentar? Carta de protesta, la Capitanía del Puerto, estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado y exacto que sea posible los bienes destruidos o dañados, el importe de la pérdida correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento del siniestro sin comprender ganancia alguna. Declaración detallada de todos los demás seguros que existen sobre los mismos bienes u objetos destruidos o dañados si los hubiere. Carta, reclamación escrita, notificación administrativa o judicial o citación que reciba. Lugar y teléfono donde se encuentren los bienes dañados o ubicación del siniestro. Cualquier otro documento necesario para alquilar el siniestro, el cual debe guardar consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada. Se deben emplear todos los medios que se disponga a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados, siendo de cargo de la aseguradora los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. No reparar los daños sin autorización de la compañía de seguros. No remover o ordenar remoción de escombros que haya dejado el siniestro sin previa autorización de la aseguradora. Bajo sanción de perder todo derecho a indemnización proveniente de esta póliza, rechazar toda reclamación o responsabilidad que compromete el interés de la aseguradora y abstenerse de pagar y o comprometer el pago de cualquier suma de dinero sin autorización expresa a esta última, salvo lo que se refieren expresamente al salvamento de la embarcación. El contratante y asegurado deberá remitir cualquier comunicación, reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibida. De acuerdo con la normativa vigente en el Perú, si el asegurado no se encuentra conforme con cualquier acción o decisión de su compañía de seguros, puede también realizar cualquier reclamo sobre los alcances de este seguro en la Defensoría del Asegurado, así como también en la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Bancas Seguros y FP o en Indecopi, entre otros. El asegurado responderá ante la compañía de seguros de cualquier acto practicado por él antes o después del siniestro que perjudique los derechos y acciones objeto de la subrogación. La compañía de seguros, apenas tome conocimiento del reclamo, tiene que proporcionar al asegurado una terna de ajustadores especializados en el ramo para que éste, o de ser posible de manera conjunta, tomen una decisión respecto a cuál de ellos se hará cargo de las acciones correspondientes. La aseguradora deberá hacer seguimiento permanente al ajustador nombrado, así como mantener informado al asegurado de los avances. La aseguradora se reserva el derecho de solicitar, en caso lo estime conveniente, documentación adicional necesaria para continuar la evaluación del siniestro. En caso requiera documentación adicional para aclarar o precisar la información presentada por el asegurado, deberá solicitar entre los 20 primeros días de recibido los documentos sustentatorios establecidos en las condiciones generales o particulares, suspendiéndose el plazo hasta que se presente la documentación adicional correspondiente. El límite de responsabilidad de la aseguradora, como ya sabemos, es siempre la suma asegurada. En ningún caso, ni por concepto alguno, podrá ser obligada a pagar una suma mayor. A los efectos del abandono, por ningún motivo, se acumularán los daños sufridos por la embarcación asegurada por los gastos de salvataje u otros. Todos los peritajes y gastos que pueden interesar a la aseguradora deberán ser autorizados previamente por ella y en caso de incumplimiento no estará obligada a reconocerlos. Cuando en el momento de un siniestro la embarcación asegurada tenga un valor superior a la cantidad estipulada en la póliza,
el asegurado será considerado como su propio asegurador por la diferencia, o sea, se va a aplicar la regla proporcional de infraseguro. Igualmente, soportará en los daños y perjuicios producidos su parte proporcional. Los límites asegurados quedarán automáticamente reducidos en una cantidad igual al monto del o los siniestros asumidos por la compañía de seguros respecto de los siniestros amparados por la póliza. El asegurado podrá solicitar la restitución de las respectivas sumas aseguradas de la póliza, obligándose a pagar la prima proporcional por el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, la que será fijada de acuerdo con las tarifas vigentes para el correspondiente riesgo. Desde el momento en que se indemniza cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza, la aseguradora subroga frente al asegurado en todos sus derechos y acciones para repetir contra terceros responsables por el importe de la indemnización pagada. Con esto estamos concluyendo, estimados alumnos, el tema de cascos, ¿no? Fabiola, buenas noches. ¿Habría quizás alguna consulta que desees efectuar, de repente quizás por las tareas o respecto a lo que acabamos de repasar, sino para poder... Bueno, acabo de sufrir un pequeño recorte debido al tema del servicio de Internet, las disculpas del caso. Procederé, pues, a despedirme, ya, nos estaremos viendo la siguiente semana con otro seguro, y por favor, la invocación para que cumplan con las tareas que se encuentran aún pendientes. ¿Ok? Fabiola, buenas noches, ya nos estamos viendo, buen fin de semana, ya nos vemos. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Ok. Buenas noches. Buenas